Sí, la imagen que se tiene de Poseidón es la de la saga de Percy Jackson. Esa figura del padre algo ausente, pero en el fondo bueno, bondadoso. Preparaos porque hoy vamos a destrozar esa idea. La vamos a hacer pedazos, sí. Tenemos aquí una serie de apuntes sobre la figura mitológica original, y hay una frase que me ha dejado pensando. Dice, a pesar de ser una fuerza del caos, se le consideraba necesario para el equilibrio del cosmos. A ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser necesaria una deidad que era, pues, egoísta, violenta, destructiva? Creo que esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Es que esa es la pregunta clave. Plantea un cambio de mentalidad radical respecto a nuestra visión de lo divino. Totalmente. Los griegos no buscaban dioses que fueran modelos morales. Buscaban explicaciones para el mundo. Claro. Tal y como es. Y el mundo, para un griego que vivía junto al mar, era un lugar aterradoramente impredecible. Claro. Poseidón no era un personaje. Era la personificación de la idea de que el universo no te debe nada. Era la respuesta a por qué un día el mar te da de comer y al día siguiente se traga tu barco. Sin más, sin motivo. Vale. Pues vamos al lío. Para empezar a entender a este personaje, lo primero que me salta a la vista en estas notas es que su dominio iba mucho, mucho más allá del mar. Mucho más. Se le conoce como el dios de los océanos, pero también era el dios de los terremotos y, aquí viene lo que me descuadra un poco, de los caballos. Sí. Bueno, puedo ver la conexión, ¿no? Los tsunamis y todo eso, pero ¿los caballos? ¿Qué pintan los caballos aquí? A primera vista parece, no sé, un poco aleatorio. Pues esa es la puerta de entrada para entender la mentalidad griega. Para ellos no se trataba de dominios separados, como si fueran departamentos de una empresa. Se trataba de la naturaleza de la fuerza. Ah, vale. ¿Qué es un terremoto? Una fuerza violenta, impredecible, que surge de la tierra. Y una tormenta en el mar. Lo mismo. Una fuerza violenta e impredecible que surge del agua. Exacto. ¿Y un caballo salvaje qué es? Es la misma energía. Es fuerza bruta, indomable. Un poder que te puede matar de una coz o arrastrarte hasta la muerte. O sea, no veneraban al dios de los caballos, sino al dios de esa fuerza incontrolable que el caballo representaba. Su epíteto más famoso, Enosigaios. ¿y ese qué significa? Pues no significa señor de las olas, que es lo que uno pensaría. Significa el sacudidor de la tierra. Lo abarcaba todo. El sacudidor de la tierra. O sea que no es el dios de cosas, sino el dios de un concepto. El poder salvaje, lo que no se puede domar. Eso es. Me parece una idea muchísimo más potente. Y eso, claro, se tenía que reflejar en su personalidad. Los apuntes lo describen como violento, rencoroso, caprichoso. Totalmente. La metáfora es brutal. El estado del mar era un espejo de su humor. Podía estar en calma chicha y de repente desatar el infierno. Y lo más importante es que ese infierno no necesitaba un porqué. Aquí hay una distinción fundamental con otros dioses, como Zeus. Cierto. Zeus a menudo castigaba por transgresiones claras. Romper un juramento, un acto de ibris, de soberbia. Había una causa y un efecto, aunque la justicia divina fuera desproporcionada. Sí, había una lógica, por retorcida que fuera. Pero Poseidón, sus castigos no requerían una provocación. Una ciudad costera podía ser aniquilada por un maremoto no porque sus habitantes fueran impíos, sino simplemente porque Poseidón estaba de mal humor. Era la arbitrariedad del desastre natural hecha Dios. Un momento, dices que no requerían provocación, pero en uno de los casos más famosos, el de Odiseo, sí que la hubo. Odiseo cegó a su hijo, el cíclope Polifemo. Es una puntualización muy buena. Vale, que la venganza fue una pasada, 10 años de tormento, pero el motivo estaba ahí. ¿No contradice eso la idea de que era puramente arbitrario? No, y ahí se ve la diferencia entre justicia y ego. La ofensa de Odiseo no fue contra el orden cósmico. Polifemo era un monstruo que estaba devorando a sus hombres. Claro, fue en defensa propia. Fue un acto de supervivencia. La reacción de Poseidón no es la de un juez, es la de un matón de barrio al que le han tocado a uno de los suyos. No actúa por justicia, actúa por puro orgullo herido. Ya veo. La provocación es la excusa perfecta para desatar el caos que ya lleva dentro. Su tridente no era un cetro de gobierno, era un arma para imponer su voluntad. Con un solo golpe, decían los mitos, podía quebrar islas. Y esto nos lleva de vuelta a Percy Jackson. Si el padre del héroe fuera una fuerza moral que podría ahogarlo en cualquier momento por capricho,
la historia de aventuras se convertiría en una de terror psicológico. No funcionaría. Para nada. Es una calenche. Una domesticación del mito para que encaje en nuestras narrativas. Exacto. La ficción moderna, sobre todo la juvenil, busca la empatía. Necesitas poder entender las motivaciones de los personajes, incluso las de los padres ausentes. Claro. Un dios como el Poseidón original, que es, bueno, fundamentalmente incomprensible y aterrador, rompe esa estructura. Es un personaje fascinante para un mito, pero es un personaje terrible para una novela de aventuras que busca conectar con el lector. Se cambia la esencia del dios para servir a la historia. Entiendo el concepto de que era un caprichoso, pero ¿hasta qué punto tenemos en estas notas algún ejemplo que realmente demuestre esa faceta de mal perdedor? Absolutamente. La historia de la fundación de Atenas es el ejemplo perfecto. ¿Ah, sí? Él y su sobrina, Atenea, compitieron por ser la deidad patrona de la ciudad. Se celebró un concurso. Poseidón, en un alarde de fuerza, clavó su tridente en la Acrópolis e hizo brotar un manantial. Impresionante, sí. Un gesto increíble, pero la agua era salada, inútil. Atenea, mucho más práctica, hizo crecer el primer olivo, un árbol que daría madera, aceite, alimento. Una decisión lógica por parte de los jueces. Sí, ya fueran los dioses o los ciudadanos, eligieron el regalo de Atenea. ¿Y cómo se lo tomó Poseidón? Fatal. Su reacción fue la de un niño al que le quitan un juguete. No aceptó la derrota. Lo que hizo fue maldecir la tierra de la región, el Ática, con una escasez de agua que, según el mito, la afectaría para siempre. Tela marinera. Básicamente es el equivalente divino de volcar el tablero de Monopolio porque vas perdiendo. En plan, si no gano, os arruino la partida a todos. ¡Qué barbaridad! Y me suena que hay otra historia similar con las murallas de Troya, ¿no? Algo de que no le pagaron. Esa es otra. Él y Apolo ayudaron al rey Laomedonte a construir las murallas indestructibles de Troya, a cambio de una recompensa. Y el rey no pagó, claro. Nuevo, esa tendencia a la crueldad desmedida, personal. No es un castigo, es una extorsión monstruosa. Justo. Es que, uniendo todos estos puntos, el retrato que emerge es el de un ser que no respeta absolutamente nada, ni pactos, ni la propiedad ajena. Su voluntad es la única ley. Y parece que esa voluntad no se limitaba a la destrucción, sino también a sus deseos. Desde luego. Las notas hablan de un historial de amantes bastante... Problemático. Problemático es quedarse muy corto. Muchas de sus uniones con diosas, ninfas y mortales fueron, según los mitos, violaciones, imposiciones. No era un dios del amor, era un dios del deseo irrefrenable. Y actuaba en consecuencia. Pero lo más revelador de su naturaleza no son solo sus actos, sino lo que crea, su descendencia. Sí, aquí hay un punto que me dejó de piedra. No solo era padre de héroes como Teseo, muchos de los monstruos más terroríficos de la mitología griega eran hijos suyos. O sea, no solo era un destructor, sino un creador activo de horrores. Y el ejemplo más impactante que se esboza aquí es el del Minotauro. Su origen está ligado a una de las venganzas más retorcidas de Poseidón. A ver, cuenta. La historia es compleja, pero en resumen, el rey Minos de Creta le pide a Poseidón una señal de apoyo divino. Poseidón, magnánimo, hace surgir del mar un toro blanco de una belleza increíble. Ajá. Pero con la condición de que Minos lo sacrifique en su honor. Pero Minos, claro, no lo hace. Exacto. Se queda maravillado con el animal, lo mete en sus rebaños y sacrifica otro toro. Piensa que el dios no se va a dar cuenta. Grave error. El error de su vida. La venganza de Poseidón es de una maldad casi poética. No mata a Minos, no hunde Creta. Lo que hace es atacar su legado, su linaje. Infecta a Pasífae, la esposa de Minos, con una lujuria antinatural e irrefrenable por el toro blanco. Es increíblemente retorcido. O sea, su venganza no es un rayo o un terremoto. Es una corrupción biológica que crea un monstruo para atormentar a su enemigo durante generaciones. Totalmente. De esa unión monstruosa nace el Minotauro, una criatura que es una vergüenza para el rey y una amenaza para su pueblo, un horror que tiene que ser encerrado en un laberinto. Es de una crueldad mucho más profunda, más calculada. Poseidón no solo castiga, crea cicatrices permanentes en el mundo, genera maldiciones que se perpetúan. Su crueldad no es solo un arrebato de ira, es creativa y perversa. Vale, después de repasar todo esto, su carácter violento, su egoísmo, su faceta de mal perdedor y su capacidad para engendrar monstruos, volvemos a la pregunta del principio. ¿Cómo encaja esta deidad, que es básicamente un agente del caos,
en el equilibrio del cosmos. Parece una contradicción total. Aquí es donde nos asomamos a la grandeza de la filosofía griega. Su concepto de orden, de cosmos, no era la ausencia de caos. Era un sistema que integraba el caos como una parte fundamental del todo. Ya. Poseidón personifica esas fuerzas destructivas de la naturaleza, que existen, nos guste o no. Un terremoto ocurre, un tsunami arrasa la costa. Son realidades del mundo. Entonces, venerarlo no era amarlo, sino Aceptarlo. era un acto de reconocimiento, de profundo respeto. Era entender que el mar que te da alimento es el mismo mar que puede ahogarte y que ambas facetas son inseparables. Forman parte del mismo poder. Los griegos no pretendían que el universo fuera bueno o justo, pretendían entenderlo en su aterradora totalidad. Venerar a Poseidón era mirar de frente a la parte más terrible del universo y decirle: sé que existes, sé de lo que eres capaz y te respeto. Era una forma de dar sentido a lo que no lo tiene. De aceptar que el equilibrio del mundo incluye la destrucción. En resumen, el Poseidón de la mitología era una fuerza aterradora, compleja y amoral, la personificación de la violencia de la naturaleza. Desde luego. Una figura que está a años luz de esas interpretaciones modernas como la del padre algo despistado pero de buen corazón de Percy Jackson. Esa es la gran conclusión. Los mitos originales son una ventana a una forma de ver el mundo muy diferente, donde los dioses no estaban para servir o guiar moralmente a la humanidad. No. Estaban para encarnar la majestuosidad, la belleza y, sobre todo, el terror del propio universo. Eran un espejo de la realidad, no un ideal. Para terminar, y después de todo esto, me queda una pregunta en el aire, una reflexión para quien nos escucha. Dispara. ¿Qué revela sobre nuestra propia época esta necesidad que tenemos de transformar a estas antiguas fuerzas del caos en figuras paternas, comprensibles, en aliados? Quizás nos muestra una profunda incomodidad moderna ante la idea que los antiguos griegos aceptaban con naturalidad de que el universo no siempre es justo, Ni benévolo. ni remotamente predecible.